Buenas tardes, jóvenes estudiantes de tercero de bachillerato. Vamos a netamente a empezar este parcial, el quinto parcial, ¿sí? En la materia de física, y vamos a ver el tema de física moderna. Eh, vamos a, vamos a fijarnos en el tema de la relatividad, ¿sí? Para lo cual obviamente voy a hacer una pequeña introducción al tema en donde vamos a hablar primero de los avances tecnológicos que se han estado dando de forma, de forma permanente, ¿sí? Y, y los diferentes usos que se les ha dado a los diferentes experimentos que se han logrado obtener, y también cómo nació la física moderna, ¿sí? Si bien es cierto, la física clásica, en donde solo veíamos movimiento, solo veíamos la parte de la electricidad, de la parte de acústica, ¿sí? La parte en donde era fácil calcular el tiempo, fácil calcular la distancia, fácil calcular la fuerza, fácil calcular la aceleración, la masa, ¿sí? En donde los postulados que hizo Isaac Newton en una primera etapa, eran los que verdaderamente estaban delimitando a la física, por motivos de que la fuerza estaba compuesta, o el movimiento estaba compuesto solamente por estaba compuesto solamente por la masa, por la aceleración, ¿sí? Pero obviamente a finales del siglo XIX, Albert Einstein dio un postulado en donde hacía referencia a otros parámetros que vinieron a converger en los avances tecnológicos modernos, ¿sí? Y que ahora en la actualidad aún están vigentes estos criterios de Albert Einstein, ¿sí? Uno de ellos pues es la aplicación del ultrasonido, las resonancias magnéticas en la medicina, en la parte de la bioquímica, la biofísica, la geodésica, ¿sí? Todas esta parte de la física cuántica, la parte también de, de las guerras nucleares, la descomposición de los átomos, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? La tecnología, en cuanto a la comunicación, qué es lo que pasa o qué es lo que pasó con el boom de la televisión satelital, el internet, la comunicación se amplió, qué pasó con las ondas sonoras, la radio, ya no era lo que tal vez Nikola Tesla en un principio hizo, pero todavía sigue manteniéndose, pero ahora se modernizó todo, y esto vino a tener otra nueva visión a lo que es el mundo, ¿sí? Y obviamente los avances tecnológicos que cada día van, ustedes saben muy bien que la materia no se crea ni tampoco se destruye, sino solamente se transforma, ¿sí? Al igual que la energía, ¿sí? La energía también solamente se va a transformar o va a cambiar de estado, de energía calorífica, energía eólica, o de energía hidráulica, energía eléctrica, ¿sí? Todos estos tipos son gracias a los descubrimientos que hizo Albert Einstein con su teoría de la relatividad, ¿sí? Lo vamos a explicar de una forma en la cual vaya a poder ayudarles a ustedes a resolver las dudas que se generaron en la videoconferencia el día de hoy en la mañana, jueves 16 de abril del año 2020, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primeramente con la teoría de la relatividad y con el movimiento que se puede producir, eh, que se va a fundamentar siempre en dos postulados, ¿sí? El primer postulado, que va a ser la velocidad de la luz, ¿sí? Voy a anotar por aquí. El primer postulado, que es la velocidad de la luz. Ahora, este postulado, ¿qué nos dice este postulado? Nos dice que la luz en el vacío siempre tiene la misma magnitud en cualquier sistema de referencia, en lo que no exista aceleración, ¿sí?
es decir, en sistemas inerciales. Lo que decía en cambio en forma paradójica o en forma analógica Isaac Newton, cuando me dijo la primera ley de Newton, que era la ley de la inercia, en donde yo tenía que la masa por la gravedad era igual a una fuerza, que era el peso, ¿sí? Pero, ¿cómo, cómo, cómo poder irme en contra de este principio? ¿Cómo relacionar este principio con la relatividad? Pues la relatividad representa, la relatividad representa en la ciencia al, al no tener, un argumento que se vaya en contra de este principio de la física clásica, que es la ley de la inercia. Pero yo voy a poner un ejemplo, siempre me gusta ejemplificar, lo puse. Entonces, Isaac Newton decía que un cuerpo siempre va a tener la misma gravedad, pero va a depender de su masa, ¿sí? O sea, el peso de un cuerpo siempre va a estar determinado por su masa y por la gravedad, ¿sí? A lo cual yo hacía un dibujo de un automóvil o de una persona, pongámosle de una persona estando en esta parte de aquí, ¿sí? Y iba a comprobar que el peso de esta persona iba a ser la misma en este punto. Si está en este punto de la Tierra, también va a estar atraído hacia el centro de la Tierra. Si está en este punto, la persona de igual manera va a estar atraído hacia el centro de la Tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que postuló o qué es lo que hace de esta teoría de la relatividad diferente a que nosotros podamos ser atraídos de esta manera, ¿sí? Siempre hacia el núcleo o hacia el cuerpo que tiene una gravedad o una fuerza de atracción mayor, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos a un valor de masa menor al de la Tierra, ¿sí? Y es por eso que por atracción nosotros sentimos este sentido gravitacional, ¿sí? O esta fuerza de la gravedad contra nosotros, y por eso nos mantenemos en pie en cualquier punto de la Tierra. Hasta ahí estuvo súper bien el enunciado de Isaac Newton. Pero a su vez vino Einstein y planteó una ley en donde, que bueno, ya es la relatividad, en donde que nos dice que la luz en el vacío, aparte de tener una dirección, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, pongo que esta es la Tierra, ¿sí? A ver, vamos a ver, esta es la Tierra, ¿sí? Nos habíamos fijado que cada punto de la Tierra tiene líneas paralelas, las líneas paralelas o los paralelos, ¿sí? que están basados en una línea perpendicular desde el punto o desde el eje de rotación de la Tierra hacia los diferentes usos horarios que se van a ir representando, ¿sí? Analógicamente, este criterio se basa en que cada uso horario va a tener una línea o una hora mayor al meridiano cero, ¿sí? Entonces, si va para acá, va a tener una hora más. Si va a la parte izquierda, va a tener una hora menos, ¿sí? Y así sucesivamente se van produciendo los diferentes usos horarios de esta teoría, ¿sí? Ahora, ¿en qué se basa la velocidad de la luz o las partículas de luz? Se basa en el éter, en lo que ustedes ya consultaron, ¿sí? El éter y su propagación. El éter se propaga, o es la descomposición de la luz
el éter es un medio en donde se propaga la luz, ¿sí? En donde se puede disolver estos rayos de luz. Y a su vez se puede comprobar de que la luz tiene un peso, tiene un valor de peso. Y ese valor de peso va a ser el mismo en cualquiera de estos puntos. ¿Por qué motivo? Porque no va a afectar la distancia desde el centro de la Tierra hacia cualquiera de estos puntos. ¿Por qué motivo no va a afectar? Porque la velocidad de la luz es mucho mayor a la velocidad de la gravedad, a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que me representa la velocidad de la luz, que está representada por 300.000 millones de metros sobre segundos al cuadrado, de metros sobre segundo, que es una velocidad, ¿sí? Para lo cual yo acá en cambio la gravedad está a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y para esto yo no voy a tener, por ejemplo, aquí voy a poner que no se va a producir la gravedad en forma perpendicular, ¿sí? Si es que aquí yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y aquí yo tengo el piso, la fuerza de la gravedad iba en este sentido, de forma paralela o de forma perpendicular al piso. Pero en el caso de la luz no sucede lo mismo. La luz no se refracta o no se, por ejemplo, en este caso yo voy a tener que la luz va a tener esta curvatura, ¿sí? Va a tomar esta curvatura. ¿Esto qué representa? ¿Qué representa? A que la energía que se va a producir va a ser igual, la energía, pongámoslo aquí, la energía que se va a producir va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por una constante que va a ser la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Esto es lo que determina la fórmula de relatividad, ¿sí? La relatividad, ahora, voy a ponerme por acá. La relatividad me determina cierto movimiento que se va a producir o que se va a tener en cuenta al momento de estar en reposo a estar en movimiento. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que me lo puedan entender. Tal vez está un poco complicado entenderlo, pues lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Nosotros tenemos, voy a borrar esto, voy a poner el ejemplo que lo puse nosotros tenemos dos situaciones para tener en cuenta que el tiempo es relativo y el tiempo puede ser extenso o puede ser corto, ¿sí? En la primera situación yo voy a tener una persona, bueno, sentado en una silla, y pongamos aquí una persona está en una silla esperando, está sentado en una silla esperando. Por más que pase el tiempo, o por más que espera, el tiempo va a ser más largo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si es que yo me voy a correr, ¿sí? Pongamos una persona en movimiento, ¿sí? Una persona que está en movimiento, ¿sí? Está trasladándose de un lugar a otro, ¿sí? Está trasladándose de un lugar a otro. El tiempo aquí va a ser más rápido. El tiempo es más rápido. ¿Por qué motivo? Porque se produce el fenómeno de la relatividad. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando un cuerpo está en reposo, el tiempo pasa más corto, ¿sí? Mientras que cuando uno está en movimiento, el tiempo se hace más rápido. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo esté sentado revisando la materia de física, estudiando, a que yo esté con mis audífonos, escuchando la materia de física y haciendo otra actividad. El tiempo me va a pasar muy rápido. Ese es un claro ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto de aquí, de la relatividad? ¿Cómo lo vamos a representar? En cuanto al tiempo ya lo hemos definido. En cuanto al movimiento, hagámoslo en cuanto al movimiento. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento? Vamos por acá. En cuanto al tiempo ya lo tenemos resuelto. Ahora, en cuanto al movimiento, bueno, no se ve. En cuanto al movimiento, vamos a tener la relatividad en cuanto a las distancias. ¿Cómo lo voy a representar en cuanto a las distancias? Cuando nosotros tenemos, bueno, estamos yendo en nuestro carro, ¿sí? Pongamos que este era un automóvil, estoy viajando en este automóvil y van pasando los objetos, ¿sí? Por ejemplo, un árbol, por ejemplo, por acá una casa, ¿sí? Pongamos por así, ¿ya? El paisaje, ¿sí? Por acá unas montañas, ¿sí? Ahora, si es que yo voy pasando en el carro, voy observando el paisaje, ¿sí? Pero si es que yo ya pasé, si yo ya estoy por acá con el carro, ¿sí? Por acá ya está el carro. Sigo viendo el paisaje, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando entonces con las imágenes? Las imágenes se están trasladando a esta posición con la misma perspectiva. Y yo ya voy a saber que, sí, acá había un árbol, acá había una montaña, acá había una casa. Y todo esto es debido a que el movimiento nos hace reproducir las imágenes en cuanto a que no las va a deformar, sino las va a mantener en la misma posición y con la misma percepción. Bueno, de ahí también ya viene la percepción visual, que ya viene la óptica, en donde va a haber un cono de avistamiento al encuadre de la captura de las imágenes, ¿sí? Ahora, la magnitud y la velocidad de la luz en el vacío siempre se va a mantener. Voy a poner por aquí la velocidad de la luz. Pongamos aquí la velocidad de la luz en el vacío. Siempre se va a mantener con un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Este valor es una velocidad lineal entre el universo que no se puede ser rebasada por ningún tipo de partícula o radiación, ¿sí? Es el nivel más alto de la velocidad, ¿sí? Esta afirmación, bueno, es de forma inexacta, ¿sí? Al principio, en la mecánica clásica se hablaba sobre la velocidad de la luz, pero se hablaba de una nave espacial que volaba en una magnitud de velocidad, pero se disparaba, bueno, un proyectil, y que el proyectil era más rápido que la velocidad de la luz. Pues eso era incorrecto, así que la velocidad de la luz se determinó en el vacío, que va a tener este valor constante, ¿sí? Ahora, cuando un cuerpo se mueve con una masa permanente, como lo decíamos acá, cuando un cuerpo se mueve con una masa permanente, no permanece constante la energía, sino que aumenta según se incremente la magnitud de velocidad. A ver, a esto lo voy a tener que representar netamente con esta fórmula, ¿sí? En donde yo voy a tener que cuando aumenta cuando se mueve un objeto de un lugar a otro
y no permanece con una velocidad constante, sino que el incremento de esta magnitud de velocidad va a ser, ¿cómo lo puedo explicar? De una forma que el movimiento va a tener una forma de energía, ¿sí? Porque va a ser una transformación del movimiento a energía, ¿sí? Y que la masa del cuerpo móvil siempre debe provenir de su energía incrementada. Por ejemplo, a ver, en el caso de que yo tengo esta parte de el movimiento que se va a producir desde este punto a este punto de acá va a ser por el aumento de su velocidad, ¿sí? Es por eso que si la velocidad aumenta, esta energía va a tener una relación con este movimiento, ¿sí? Y por ende esta masa ya no va a pertenecer a, al, ya no va a pertenecer a la fuerza ejercida que se va a producir por este automóvil, sino más bien lo estamos viendo desde la parte de movilidad, ¿sí? Y por eso los objetos no pierden o no se desvanecen en su forma original, ¿sí? Porque si yo lo viera desde este punto a ir a una velocidad muy pequeña, pues obviamente se me van a deformar las imágenes, ¿sí? Pero como paso muy rápido, yo sé que ahí está tal montaña, yo sé que ahí está tal árbol, o sé que en tal punto está la casa, o cualquier detalle que yo me pueda fijar netamente, ¿sí? Esto se llama relatividad. Cuando tenemos la energía que se va a producir va a ser el producto de la masa por esta constante al cuadrado, que esta constante es la velocidad de la luz, que lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Bueno, en la próxima clase voy a expresar un poco más la parte, de estos postulados, ¿sí? Tanto de la velocidad de la luz como de las leyes físicas que se pueden romper mediante este criterio de relatividad que Albert Einstein obviamente lo pudo comprobar y lo estamos viviendo a diario, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Espero comenten mucho este video y ustedes puedan también relacionar un poco con la vida cotidiana los conocimientos que se les está impartiendo. Les agradezco mucho, que tengan buena tarde.